Bueno, entonces vemos lo que son las articulaciones del tórax. Tendríamos para empezar la articulación costovertebral, que viene siendo la unión de la costilla con las vértebras torácicas. Después de la articulación costovertebral, vamos a tener la articulación bueno, es que la costovertebral se va a dividir en lo que es la articulación de la cabeza de la costilla. Le voy a hacer zoom, espérenme, para que lo vean más de cerca. Ok. De la cabeza de la costilla, voy a quitar este. De la cabeza de la costilla, que es esta, que se recarga sobre los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Esa es la articulación en la que se divide. O sea, la articulación costovertebral es toda la articulación en conjunto de la unión como tal de la costilla con las vértebras torácicas. Pero así como sucedió con la articulación occipito-atlantoaxoidea, que se dividía en dos partes, aquí también sucede lo mismo. Esa articulación costovertebral se divide en la articulación de la cabeza de la costilla sobre los cuerpos vertebrales y del tubérculo con las apófisis transversas. Del tubérculo con las apófisis transversas va a recibir el nombre la articulación de articulación costotransversa. Después tenemos las articulaciones esternocostales, que esas serían pues en la parte anterior, que vendría siendo la articulación del esternón con el cartílago costal. Si ustedes se dan cuenta como tal, pues no se articula con la costilla, o sea, sino que lo hace por medio del cartílago costal. No hay un, digamos así, que se toquen directamente la costilla con el esternón. Aquí les digo, en la aplicación lo marca completo, pero realmente esto que se ve así como en diferencia, esta parte de aquí, esto es cartílago y existe en cada una de las costillas. Las siete primeras, si ustedes se dan cuenta, tiene su propio cartílago. De la primera a la séptima tiene su propio cartílago, que sería esta. Ajá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene su propio cartílago. Aunque este está como largo y medio raro, pero es un cartílago que va directo de la costilla hasta el esternón. Y ya de aquí, este que les había dibujado y que hace rato les pregunté, que es el cartílago costal común, que es esto. Si se dan cuenta, estas costillas, que son denominadas como costillas falsas precisamente por eso, van a unirse al cartílago que se adhiere hacia el cartílago, el séptimo. O sea, no tiene como ese contacto directo con el esternón, de ahí, como les digo, su nombre de costillas falsas. Ahora, esta articulación se le llama esternocostal de las primeras 7, porque es directamente con el cartílago costal. Y la articulación costocondral es precisamente de estas falsas, del lado donde está encerrado, porque es a partir de... Ah, bueno, la costocondral es como tal de la costilla con el cartílago costal. Y como tal, la intercondral es ahora sí la del cartílago costal común. Ajá. Entonces repito, las costocondrales es de la costilla con el cartílago costal y las intercondrales es del cartílago costal común, que es el que está encerrado. ¿Ok? Esas son las articulaciones que vamos a ver. ¿Alguna duda en las articulaciones? Se las mencioné antes para que y la última, que pareciera que no es articulación, sin embargo sí lo es las articulaciones externales, que es de la unión del manubrio con el cuerpo y del cuerpo con la apófisis xifoides. Estas articulaciones pues ya son articulaciones que antes existía cartílago, se le denomina como fibrocartílago y se le llama articulaciones de tipo sínfisis. Esto es antes de que solden como tal. Acuérdense que cuando les dije que cuando somos pequeños, pues existe cartílago entre huesos antes de que se solidifiquen. Lo llegamos a mencionar antes ya en el hueso
los cráneos, o sea, del cráneo, o sea, cómo se unen entre sí los huesos del cráneo. También, por ejemplo, a la unión que les mencioné aquí de la sínfisis de la mandíbula, y es porque existía ahí antes cartílago, pero ya al momento de que vamos creciendo, se va solidificando, ya no existe cartílago, ya existe como tal, pues esta fibrosis, que es articulación de tipo fibrosa y pues van desapareciendo con la edad. Sin embargo, aún así, pues se puede ver esa unión precisamente de estas partes, ¿no? Del manubrio con el cuerpo y del cuerpo con la apófisis xifoides. Les dije que tenía el nombre de apófisis xifoides o apéndice xifoides, que es lo mismo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, bueno, entonces vamos por articulaciones. Primero, como les dije, están las articulaciones costovertebrales que se van a dividir en dos. Entonces vamos a ver primero la articulación de la cabeza de la costilla, que sería esta de aquí. Ahora quiero que vayan, que se fijen así como es de la primera a las subsecuentes. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la primera, ahí sí llega a ver. La primera costilla, aquí esa es su cabeza, ¿no? Recordemos que esa es la superficie, las superficies articulares de esta articulación, para empezar, sería la cabeza de la costilla y el cuerpo de las vértebras torácicas. Ajá, entonces, acuérdense que siempre vamos como por partes de la articulación. Primero, ¿cómo se llama la articulación? Es la articulación de la cabeza de la costilla. Las superficies articulares va a ser la cabeza de la costilla y el cuerpo de las vértebras torácicas. Ahora, aquí en el cuerpo de las vértebras torácicas van a tener precisamente esa cavidad para que entre esta cabeza. Como no hemos visto, ahí sí les describo como esas partes que todavía no hemos visto o superficies. Esta que está aquí como en color rojito y esta que está como en color verde, hacen referencia precisamente a lo que se le denomina fositas costales. Ajá. Esas fositas costales son las superficies que tiene el cuerpo de la vértebra torácica para que se articule en esa parte lo que viene siendo la cabeza de la costilla. Ok. Ahora, la primera costilla se va a solamente unir con el primer cuerpo de la vértebra torácica, es decir, con la primera vértebra torácica. Ya las subsecuentes, fíjense cómo la segunda costilla, que viene siendo esta, abarca tanto una parte del cuerpo de la vértebra torácica superior como una parte de la vértebra torácica inferior, es decir, la segunda costilla se va a recargar sobre el cuerpo de la primera vértebra torácica y el cuerpo de la segunda vértebra torácica. Nos vamos a la tercera. Y sería aquí sobre el cuerpo de la segunda vértebra torácica y sobre el cuerpo de la tercera. Ahí lo alcanzan a ver, chicos. ¿Sí me logran entender eso? O sea, solamente la primera no, solo es con una vértebra directamente, que es la primera, pero todas las demás sí, hasta llegar a las costillas flotantes. Aquí les acerco. Aquí serían las costillas flotantes, estas dos, que precisamente igual cada una se recarga sobre el cuerpo directo, es decir, la 12ª costilla sobre el cuerpo de la 12ª vértebra, la 11ª costilla sobre el cuerpo de la 11ª vértebra. Todavía la 10ª, si es sobre dos superficies, sobre dos cuerpos, sería en este caso sobre el 9º y el 10º. Pero ya la 11ª y la 12ª solamente es sobre una. Ajá. Entonces, ¿cuáles costillas son las que se recargan, bueno, se articulan en una sola, en un solo vértebra torácica sobre su cuerpo, hablando de la articulación de la cabeza de la costilla? ¿Cuántas costillas son?
Ajá, entonces serían 3. Ok. Y las demás serían sobre 2 superficies de 2 cuerpos vertebrales, ajá, compartiendo uno arriba y otro abajo. Ok. Esas son las superficies articulares. Ahora, hablando de los medios de unión, voy a cambiar de pantalla, porque aquí los medios de unión como tal no se pueden observar por completo, porque estos son más ligamentos de articulación de la columna que como tal de las costillas. Aquí no se ven los ligamentos de la articulación precisamente de la que estamos hablando. Entonces voy a pasar a otra parte, lo voy a ir pausando.